Juan 14 y Jeremías 32. Bien, abran en Juan capítulo 14 y coloquen una marca en Jeremías capítulo 32. Vamos a comenzar una nueva serie este fin de semana. Saludos a los que nos miran por video, internet y a todos. Vamos a comenzar una serie llamada En el nombre de Jesús, que continúa con el tema de nuestro devocional. Si usted no ha conseguido el devocional o descargado la aplicación, hágalo para que también pueda formar parte del devocional. Así que nos tomaremos 4 semanas y hablaremos sobre En el nombre de Jesús. Y el título del mensaje de hoy es ¿Orar o no orar? Y si desean seguir adelante, ahí la pregunta. Lo tomamos prestado de una obra de Shakespeare, ser o no ser, orar o no orar. Ahora quiero hablarles un poco acerca de En el nombre de Jesús y después por qué no oramos y por qué deberíamos hacerlo, ¿de acuerdo? Les daré un poco del trasfondo teológico de Juan capítulo 14, 15 y 16. Esta es la conversación que la mayoría de los teólogos creen que Jesús sostuvo con sus discípulos en la última cena. Bien, recuerdan que Jesús está allí con sus discípulos en la última cena. Leonardo da Vinci estaba en una esquina y pintó un cuadro. Bien, así que en Juan 13, Él les lavaba los pies. Sabemos que lo hizo en el aposento alto. En Juan 17 hace la oración que la mayoría de los teólogos una vez más creen que la oró en el jardín de Getsemaní. Así que en Juan 14, 15 y 16, y yo también creo en esto, fue lo que les dijo a sus discípulos justo antes de que lo llevaran a la cruz. Él les dice algo, pero no encontrarán esas frases en Mateo, Marcos o Lucas, sino solo en estos 3 capítulos, ¿de acuerdo? Así que Juan 14, vean los versículos 13 y 14. Esto es completamente nuevo para ellos, la primera vez que lo escuchan. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Luego Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os la dé. Y después Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Muy bien. Esto está en nuestras Biblias. Así que, ¿por qué razón no pedir en el nombre de Jesús? Bueno, quiero darles 2 razones para orar y profundizar en ello. Pero de hecho, tengo 3 razones por las que no oramos. Orar o no orar. Y no creo que conscientemente tomemos la decisión de no orar. Yo no voy a orar. Pero inconscientemente sí tomamos esa decisión muchas veces al día. Y a veces por la mañana decidimos no pasar tiempo con Dios para orar o para preguntarle algo. Así que tengo 3 puntos secundarios para aquellos que son buenos esquematizando. 3 puntos secundarios estarán entre paréntesis y después llegaré a los 2 puntos principales. Bien, así que aquí están los 3 puntos secundarios de por qué no oramos. Este es el número 1, la complacencia. Llegamos a un punto donde nos volvemos complacientes a ciertas cosas. A veces es porque no creemos que sea relativo. Yo creo que hemos tenido jueces que fueron designados, funcionarios electos y leyes aprobadas porque los creyentes no oraron. De alguna manera pensamos, eso es en otro estado, ¿qué me importa si no ponen los 10 mandamientos de la sala del tribunal en este estado? ¿Eso qué importa? Por lo tanto, no lo llevamos a la oración. Y por eso lo llevamos así. Es increíble cómo empieza a preocuparnos cuando comienza a afectarnos. Saben, hace unos años tuvimos el huracán Katrina. Nos avisaron, nos dijeron que iba a venir. En mi opinión, muchos creyentes no oraron mucho. Y no estoy diciendo que los desastres naturales vienen de Dios en absoluto, creo que son naturales. Creo que vivimos en un mundo donde tenemos desastres naturales, pero creo que podemos orar y cambiar las cosas.
No creo que muchos de nosotros hayamos orado y eso causó un daño horrible. Y después de eso tuvimos otro llamado Rita. Y nos dijeron que ese podría afectar las refinerías de petróleo en Houston. Y los precios de la gasolina aumentarían. Entonces sí oramos. Y ese huracán dio la vuelta y no hizo el daño que dijeron que haría. Así que me pregunto si a veces nos volvemos indiferentes hacia las cosas y simplemente no oramos. Esta es la segunda razón, incredulidad. Bien, sé que esto es un poco difícil de digerir, pero si usted realmente cree que pasar tiempo orando por su negocio va a cambiar las cosas, me pregunto si oraríamos mucho más. Si usted realmente cree que pasar tiempo orando por su matrimonio va a cambiar las cosas, me pregunto si oraríamos más. Si realmente cree que pasar tiempo orando por esa especie de rebelión o terquedad que vemos en uno de nuestros hijos va a cambiar, me pregunto si pasaríamos más tiempo en oración. Detesto decirlo, pero creo que algunas veces que pensamos que 10 minutos en la oración no lograrían tanto como 10 minutos en el internet. Y tomamos esa decisión. Así que la incredulidad puede ser una razón por la que no oramos. Y la tercera, desaliento. Hemos orado y orado por algo y eso no se dio. Pastor, usted no entiende. Y entonces dejamos que el enemigo retuerza nuestro pensamiento en esa área de la oración. Y las dos razones para orar que estoy a punto de decir son en realidad atributos de Dios. Ambos se atribuyen a Dios. Son características de Dios, de quien Él es, no solo de lo que Él hace, sino de quién es. Y esto es lo que quiero decirles. Es tan asombroso que estas sean en realidad las dos características de Dios que Satanás, insisto, contamina para que no oremos cuando estas son probablemente dos características de Dios que deben llevarnos a orar más. ¿De acuerdo? Así que les daré estas dos y hablaremos sobre ellas. La número 1 es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Ahora, les diré lo que significa la palabra soberanía, como no la hemos estudiado realmente, no sabemos lo que significa y creemos saber lo que significa, pero en realidad es una completa mala aplicación de esa verdad. Soberanía significa supremacía. Cuando decimos que Dios es soberano, significa que es supremo. Él es el gobernante supremo del universo. Es lo que significa. Les contaré cuántos pensamos en eso. Pensamos bien lo que la soberanía de Dios significa. Es que Dios va a hacer lo que desee, cueste lo que cueste. Así es como muchas personas aplican ese atributo de Dios. Creo que es una aplicación incompleta de ese atributo. O sea, dicen Dios hará lo que desea hacer de todos modos. Y esto es lo que hace el enemigo. Él dice entonces, ¿para qué orar? ¿Por qué orar? Dios va a hacer lo que quiera hacer de todos modos. En Mateo 6, Jesús dijo, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y pensamos malinterpretándolo, no decimos esto, pero eso es lo que pensamos de ello. El Padre sabe lo que necesitamos, así que ¿para qué pedir? Él ya lo sabe, así que no hay razón para pedirlo. Y Él es soberano, Él va a hacer lo que quiera hacer, así que no hay razón para pedirlo. Pero Jesús dijo, vuestro Padre sabe su necesidad antes que le pidáis. Y la soberanía de Dios no significa que Dios va a hacer lo que desee, cueste lo que cueste. Y de hecho, repito, nosotros interpretamos mal la voluntad de Dios. Decimos, si es la voluntad de Dios, sucederá. No hay ninguna razón para que ore, si es la voluntad de Dios, sucederá. ¿Saben que no es cierto? No es cierto. Escuchen con mucha atención. Sabemos que cuando hablamos de la palabra voluntad, repito, muchos no sabemos la definición de la palabra voluntad. Les daré una mejor definición de la palabra deseo. En otras palabras, cuando usted redacta su última voluntad y testamento, lo que en realidad está diciendo es, este es mi deseo para los $83.62 que voy a dejar. Después de pagar la visa y el resto de las deudas, me quedarán $83.62. Este es mi deseo para el dinero. Esa es su voluntad. Su voluntad es su deseo. Bien, ¿qué es el deseo de Dios? Permítanme leerles una escritura, segunda de Pedro 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora vean esto, es su voluntad, no queriendo. El Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos
procedan al arrepentimiento. Cuando entienda la palabra quiera, entenderán no es el deseo de Dios que alguien perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, les tengo una pregunta muy simple. ¿Todos se arrepentirán? No. ¿Quieren saber por qué? Porque una vez más, Dios es soberano. Escuchen. Dios es soberano. Significa que Él es gobernante supremo, que Él ejerce su voluntad. Escuchen, Dios tiene voluntad, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero Dios nos creó a su imagen, por lo que también tenemos voluntad. Así que la razón de que algunos perezcan no es por la voluntad de Dios, sino por su propia. Ejercen su voluntad de no aceptar a Cristo y por eso perecen. Y esto no podemos entenderlo. Decimos, si es la voluntad de Dios, sucederá. No, la voluntad de Dios es para bien. Dios dice, los pensamientos que tengo para vosotros son de paz y no del mal. Así que los pensamientos de Dios son para bien, para que todos vengan a Cristo, y ha proporcionado una forma para que todos sean salvos. Pero también nos ha creado a su imagen y tenemos una voluntad. Esto es lo que trato de decir. Las cosas buenas que suceden en sus vidas pasan porque su voluntad mueve la voluntad de Dios desde el cielo a la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Jesús dijo, he aquí cómo orar. Así es como se ora. En otras palabras, nada bueno, ahora voy a impactaros, escúcheme, nada bueno va a suceder si no ora. El gran avance, sé que es negativa la forma que lo estoy diciendo, pero debo animaros a orar. El avance que desean ver en su familia no va a suceder si no oran. Es el deseo de Dios que tengan un gran avance, pero tienen una voluntad y van a ejercer su voluntad para traer la voluntad de Dios a la tierra. Y a veces incluso decimos esto, hágase tu voluntad, tu voluntad. Nos gusta usar la versión Reina Valera, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Bueno, hay algunas cosas que sabemos que son su voluntad. Que nadie perezca. Si es tu voluntad, salva a mi prójimo. Sabemos que es su voluntad. Les diré cuál es su voluntad. Su voluntad es para que usted se levante de su sillón y cruce la calle para hablar con él. Esa es su voluntad. Y llegamos al punto en el que no entendemos lo importante de eso y decimos la soberanía de Dios. Bien, ahora vayan a Jeremías 32 y leeremos una escritura que mientras lo hagamos, ustedes no tendrán idea de por qué la leemos. Solo para que lo sepan. Porque vamos a leer algo que Dios le dijo a Jeremías que hiciera y que es un ejemplo de algo que debemos entender. ¿De acuerdo? Bien, Jeremías capítulo 32, versículo 8. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, en otras palabras, su primo, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel. Ahí es donde estaba Jeremías. Y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo, escuchen con cuidado, tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, el derecho de la herencia y el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, Dios ya se lo había dicho. Y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza, versículo 11. Tomé luego la carta de venta, sellada, según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Es muy importante que noten que en este pasaje hay dos derechos, el derecho a la herencia y el derecho al rescate. Y hay dos escrituras, la escritura sellada y la abierta. Tal vez lo que sucedió fue que el padre de Jeremías había fallecido y su tío, el hermano de su padre, compró la tierra, tal vez a su madre, para ayudarles económicamente. Y luego Hanamel, su primo, el hijo de su tío, se acercó a él un día y le dijo, oye, compra ese campo. Y Dios le dijo, esto va a suceder y cuando suceda lo comprarás. Sí, Dios se lo dijo. Así que se le acercó y le dijo, cómprala, porque tuyo es el derecho de la herencia y te corresponde el rescate. Bien, esto fue lo que quiso decir. Si el tío compró el campo, cuando el tío muera, no le toca al hijo, de hecho volverá a Jeremías. Jeremías tuvo el derecho a la herencia a pesar de que su padre falleciera.
pero también tendría el derecho de rescate si quisiera adquirirla de nuevo antes de que el tío falleciera. Eso es lo que dice, que hay dos derechos. Luego hay dos escrituras, ¿de acuerdo? La escritura abierta y la escritura cerrada. Lo que sucedió fue que si una familia poseía una tierra, había una escritura sellada con el nombre de la familia en ella y sin importar nada, siempre tenían esa escritura. Esa escritura significaba que teníamos el derecho de rescate, somos los dueños legítimos. La escritura abierta será una escritura para que puedan leerla y colocar otros nombres si alguien más compra la tierra. ¿Me siguen? Bien. Esta es la razón por la que digo esto. La escritura cerrada y la abierta, y Dios fue quien implementó ese sistema. ¿Por qué? Yo pienso que la razón por la que Dios implementó esto fue porque se refería a la tierra. Él siempre hablaba con ellos sobre la tierra. Esto es lo que Él les decía. Dios le dio a Adán el dominio sobre la tierra, pero Adán lo perdió con Satanás. De hecho, cuando Satanás tentó a Jesús, esto fue lo que Él le dijo: todo esto es mío y puedo dárselo a quien yo desee. Y Jesús no dijo, oh no. Él sabía que tenía la razón. Satanás tenía la propiedad, la mayordomía de la tierra, porque se la había usurpado a Adán. Muy bien, eso es lo que creo que representa. Dios le dio a Adán la escritura abierta, pero Dios conservó la cerrada. Y en Apocalipsis 5 habla sobre, esto es grandioso, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito, sellado. Y dijeron, ¿quién es digno de abrir esto? Y no pudieron encontrar a nadie. Y luego dice que uno de los ancianos tocó a Juan y le dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir y desatar sus sellos. Esa es la escritura cerrada. Jesús tenía la autoridad para abrirla. ¿Saben por qué? Escuchen. Porque Jesús tenía el derecho a la herencia, ya que Él es el Hijo, y el derecho al rescate. Eso es lo que intento decirles. Todo eso, la herencia, la tierra, el mundo entero, se iría devuelto a Jesús al final. Pero Él no quiso solo la tierra, los quiso a ustedes. Así que ejerció su derecho de rescate y los compró a ustedes. Son buenas nuevas. Jesús, quien tenía el derecho de herencia y el derecho de rescate, nos recupera. Bien, eso es lo que deben entender. ¿Qué fue lo que recuperó? ¿Qué recuperó? Recuperó el dominio. Dios le dio a Adán el dominio, Adán lo perdió. Satanás lo tuvo, Jesús fue y lo recuperó. Es lo que quiero decirles. Dios les ha dado la escritura abierta de sus vidas y su destino. Y si se llega a cumplir o no la voluntad o el deseo de Dios en sus vidas, será si se asocian con Él o no. Si ustedes oran, verán, una de las razones que no oramos es por la soberanía de Dios. Sucederá como quiera, no significa eso. Esta es la razón para orar cuando se habla de su soberanía, porque estamos orando al gobernante supremo del universo que puede mover el cielo y la tierra por usted. Esa es la razón por eso oramos, por su soberanía. Esa es la primera razón. Esta es la segunda razón de por qué debemos orar: la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. Bien, sé que tal vez no utilizaron inmutabilidad la semana pasada en alguna conversación. No creo que hayan dicho, ¿sabes? Estaba pensando en la inmutabilidad del helado. Tal vez no debí mencionar helado en este momento. Pero nunca cambia. Siempre es bueno. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Muy bien. La inmutabilidad de Dios significa la irrevocabilidad de Dios, el hecho de que no puede cambiar. Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Les he dicho esto antes, la razón por la que no cambia es porque si Él pudiera cambiar, podría ser mejor. Y Él no puede ser mejor porque ya es mejor. Es perfecto. Así que Dios no puede cambiar, no puede. Y eso es lo que hace Satanás. ¿Por qué orar si Dios no puede cambiar? Lo primero que hace es atacarnos con la voluntad de Dios y después dice que Dios hará lo que le plazca sin importar si oren. El otro asunto es que usted no va a cambiar nada. Usted no puede cambiar a Dios. Dios no puede cambiar. Permítame explicarles algo. Esto no dice que la
inmutabilidad de Dios. La teología no dice que Dios no puede cambiar de parecer. Dice que Dios no puede cambiar su carácter. Es sumamente importante que lo entiendan. Dios no puede y no cambiará su carácter. Pero escuchen, según las Escrituras, Él cambiará de parecer. Lo hará. Abraham lo sabía. Abraham oró y Dios cambió de parecer. Moisés lo sabía. Moisés oró y Dios cambió de parecer. Permítame mostrarles. Éxodo 32:14 dice, entonces Jehová se arrepintió. Escuchen esto. Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bien sorprendente. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Escuchen, Dios dijo que haría algo. Moisés oró y Dios cambió de opinión. Esa palabra arrepintió, si cambian una sola letra en la palabra en la versión en inglés, relented, obtendrán otra palabra. ¿Saben qué palabra es? Repented. Y dirán, bueno, estás hablando en inglés cuando debes decirlo en hebreo. Bien, la busqué en hebreo. Y en hebreo esa palabra está en el Antiguo Testamento 108 veces. 41 veces de esas 108 se traduce arrepintió. De hecho, significa arrepentirse, cambiar de parecer. La razón por la que no creo que los traductores la hayan puesto ahí, aunque esté ahí 41 veces más y las otras veces están hablando sobre compasión, que Dios cambió por razones compasivas. Creo que la razón que no la hayan puesto es porque no creemos que Dios pueda arrepentirse. Y la razón que no es porque no entendemos el arrepentimiento. Si le preguntan a alguien qué significa arrepentirse, le dirá lo siguiente: dejar el pecado. Dejar el pecado. Bien, no significa eso. Es mucho más fácil explicar el significado por la palabra griega para arrepentimiento que por la palabra hebrea. La palabra griega es metanoia. Metanoia. Meta significa cambio, como metamorfosis. Cambio, noia significa mente. Traducido literalmente significa cambiar de opinión. Es lo que dice la Biblia: arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo diré de otra forma: cambien de parecer. Y usted puede cambiar de opinión acerca de su pecado. Cambiar de parecer con respecto a su vida. Pueden decir significa apartarse del pecado, cambiar de parecer al respecto que provocaría que se aparten de él y volver a Jesús. Pero el punto es que significa cambiar de parecer. Por eso es que pueden colocarlo y traducirse en este versículo: Dios se aplacó, Dios se arrepintió. Otra forma, Dios cambió de parecer. Dios cambió de parecer sobre el daño que Él dijo que haría a su pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés oró. Oigan, de hecho, esa es la historia del profeta Jonás. Todos conocen la historia de Jonás y la ballena y saben que Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive, pero él se subió a un barco y fue a Tarsis, al lado contrario, lo echaron fuera, la ballena se lo tragó y todo eso, y se fue al lado opuesto. Está en los capítulos 1 y 2. Luego él baja y predica y ellos se arrepienten. Por cierto, ¿saben cuál fue su mensaje? En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Tengo una pregunta sencilla. ¿Nínive fue destruida? No. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron de parecer sobre la forma en que vivían. Así que Dios cambió de parecer acerca de destruirlos. Si lo leen, Jonás solo son 4 capítulos. Es una estupenda lectura de un día. 4 capítulos. Si se van al capítulo 4, nos dice por qué Jonás fue al lado opuesto. Esto fue lo que dijo a Dios. Me gusta la forma en que lo dijo. ¿No te dije que harías esto? Ese es el por qué. Por eso huí a Tarsis, porque sé que eres un Dios compasivo. Y luego dice, sabía que si venía a predicar este mensaje del juicio, que por cierto necesitaban ser juzgados, eso le parecía a él. Si venía a predicar esto, sé que se arrepentiría y que cambiarías de parecer. Y luego hace la oración de todos los profetas que no se cumple su profecía. Mejor me muero. Mi vida ha terminado. Di una profecía y la profecía no se cumplió. Les diré algo acerca de la profecía. Toda la palabra de Dios está sujeta al Dios de la palabra. A veces Dios da una palabra para que la gente se arrepienta. Él estaba preocupado por una nación. Así que debemos entender que Dios es inmutable. Él no puede cambiar su carácter, pero sí cambiar su opinión. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que Dios no cambie su carácter. Por eso debemos orar. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre será misericordioso.
Dios siempre será compasivo. Dios siempre será poderoso. Hay tantos atributos de Dios que deben llevarnos a orar. No es una razón para no orar el que Dios no pueda cambiar. Es la razón para orar porque Dios no puede cambiar. Si antes era compasivo, también lo será ahora. Así que oramos. Les mostraré otra escritura, Ezequiel 22, versículo 30 y 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Eso es lo que decía. Solo quería que una persona se aliara conmigo. Quería ser compasivo y misericordioso con este pueblo, y yo solo quería que una persona se aliara conmigo y creyera para ellos. Y no pude hallar a nadie. Aquí hay una excelente pregunta para nosotros. ¿En qué parte de nuestras vidas Dios quiere que nos unamos a Él? ¿En el trabajo? ¿En la salud? ¿En las finanzas? ¿En la familia? ¿En qué áreas están simplemente creyendo si es la voluntad de Dios? Si es su voluntad, Él abrirá la puerta. Pero ustedes no están orando su voluntad del cielo a la tierra. Les contaré otra historia y luego terminaremos. Algunos tal vez hayan oído nombrar a esta persona en la iglesia. George Mueller fue uno de los más grandes misioneros que ha existido. Lo que la gente no sabe de él es que vivió una vida bastante pecaminosa antes que cumplió los 30 años. Cuando tenía 30 años fue a una reunión de un grupo pequeño, como una célula, y le entregó su vida al Señor. Esto es algo que la gente no sabía acerca de él, que se estaba capacitando para el ministerio. La razón por la que se capacitaba para el ministerio, pero aún viviendo en una vida pecaminosa, era porque los ministros de esa época eran empleados del gobierno y era un trabajo estable. Así que se capacitaba para ser ministro, para ser empleado del gobierno y tener un trabajo estable, pero estaba viviendo en pecado y va a un pequeño grupo, se arrepiente y le entrega su vida al Señor. Así que ora y dice, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Ser un ministro o qué? Y Dios colocó una nación en su corazón y le dijo que sea su misionero. Así que fue con su padre, que tenía los recursos, y le dijo, ¿me enviarías a la escuela de misioneros? Su padre dijo, no, en absoluto. Es decir, no tienes ningún ingreso fijo como lo tendrías si trabajaras para el gobierno. Y desde luego, ahora ese tampoco es un ingreso fijo. Pero el punto es que dijo, no, no lo haré. Así que, ¿qué cree que hizo? Él oró. Y oró durante 2 meses. Y al final de esos 2 meses Dios le dijo, ahora ve a la escuela de misiones y yo proveeré. Así que él fue a inscribirse y estaba parado en la fila para inscribirse y pagar la pensión de la escuela. Y está en la fila y un sujeto coloca dinero en su bolsillo. Se acerca a inscribirse, le dijeron la cifra, sacó el dinero, lo entregó y era la cifra exacta que necesitaba. Exacta. Así que después de terminar el seminario, y se va ante la directiva para que lo envíen y lo rechazan. Porque había llevado, bien es decir, a Pablo también lo hubieran rechazado, porque había llevado una vida pecaminosa en su pasado. Así que no sería un buen misionero porque tenía un pasado. Así que dijeron, no, vamos a enviarte. Así que él, ¿qué cree que hizo? Empezó a orar. Oró y oró durante 1 año. Y luego el Señor le dijo, ahora ve. Así que fue a ese país, fue a una ciudad que Dios puso en su corazón, fue a una iglesia, la única que había allí, entró y dijo, ¿puedo hablar con el pastor? Y dijeron, nuestro pastor acaba de renunciar. Y él dijo, acabo de terminar el seminario. Y le dijeron, contratado. Después de unos meses descubrió que la forma de que la iglesia se sostenía era rentando asientos a miembros ricos, para que ellos tuvieran los mejores lugares. Él se levantó y predicó sobre el diezmo y no mostrar parcialidad. Y dijo, no seguiremos haciendo eso, rentando los asientos. No mostraremos parcialidad con el rico y daremos el diezmo como Dios lo dice. Y él dijo, además, no seguiremos pasando la bandeja. Adivinen qué dijo. Colocaremos ofertorios junto a la puerta. Creí que yo había inventado eso. Eso fue en los años 1800. Así que ponían los ofertorios junto a la puerta, las ofrendas aumentaron, la gente comenzó a dar como Dios le decía, y después Dios puso en su corazón de abrir un orfanato. ¿Y qué creen que hizo? Él oró.
Y alguien se le acercó y le dijo: pastor, me gustaría darle el dinero para abrir un orfanato. Aunque él nunca había dicho esto desde el púlpito, solo oró. Abrieron uno, luego abrieron otro. Y al pasar 60 años de ser misionero, creó más orfanatos que cualquier misionero u organización misionera que exista. En los años 1800, en la cuenta de sus misiones, lo cual es dar por encima y más allá de sus diezmos, trajeron $7,5 millones de dólares en los 1800. Después, teniendo 93 años de edad y 8 meses, salvó 63 años y 8 meses. Estaba a punto de fallecer y el amigo que estaba cuidando de él lo escuchó orar y mencionó el nombre de un hombre que había sido su mejor amigo cuando tenía 30 años, cuando él fue salvo. Y ese hombre le había dado la espalda a Dios diciendo: no lo aceptaré. Y jamás lo hizo. Y George Mueller clamando su nombre 63 años y 8 meses después. Y después su amigo le dijo: ¿oraste por este sujeto que se alejó de Dios todos estos años? Y George Mueller dijo: he orado por él cada día. Cada día desde que acepté a Cristo. Y algunos días después falleció. Y en su funeral estaba el amigo que lo había escuchado orar. Y al subir la mirada vio al amigo por el que él había orado, entrando al servicio. Y al final del servicio, el hombre por el que oró se acercó a su tumba, se puso de rodillas y le dio su vida a Jesucristo. Porque Dios responde oraciones. Quiero que inclinen la cabeza y cierren los ojos. Orar o no orar. A veces es una decisión inconsciente en nosotros el no orar. Quiero que se convierta en una decisión consciente orar, ya que oramos al gobernante supremo del universo, el único que jamás cambia y nos ama y desea mover la tierra a favor nuestro. Queremos orar por usted. Tal vez esta sea su primera vez aquí, tal vez haya estado muchas veces, tal vez es un líder. Pero quizá esté pasando por algo en su vida y necesita que alguien ore con usted. Tal vez necesita darle su vida al Señor como lo hizo el amigo de George Mueller. Queremos orar por usted. Así que no importa a qué templo asista, si quiere darle su vida al Señor o si necesita oración en cualquier área, aunque sea un creyente maduro, necesitamos la oración. Si necesita orar por cualquier motivo, en un momento tendremos líderes al frente. Voy a pedirle que se acerque al frente a uno de ellos y nos deje orar por usted. Repito, de cada templo. Si necesita orar, y por favor escúcheme, no será el único en venir. Tal vez diga: es mi primera vez. No quiero ir al frente de todas esas personas. En un momento nos pondremos de pie y alabaremos al Señor. Y les pido que durante este tiempo nadie se marche, porque solo tendremos una canción de adoración y es muy importante, ya que las personas están tomando decisiones que cambian sus vidas. Así que si usted necesita oración por cualquier motivo, no será el único, lo prometo, acérquese y deje que alguien ore con usted, ¿sí? Espíritu Santo, te pido que traigas a cada persona de cada templo que necesite oración en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.